Hola a todos y bienvenidos al fascinante mundo de historias de infidelidad. Prepárense para sumergirse en un relato conmovedor, un torbellino de emociones donde la soledad, la conexión inesperada y los límites de la comprensión humana se entrelazan de manera sorprendente. Acompáñenme en esta travesía que desafiará sus percepciones y los invitará a reflexionar sobre los misterios del corazón. Me llamo Sofía. Soy una bióloga de 38 años, consagrada a la investigación en el corazón del desierto chihuahuense. Este paisaje, con su aridez y belleza agreste, se ha convertido en mi santuario y mi prisión. Mi esposo, Pablo, geólogo de profesión, se ha ido distanciando. Nuestros diálogos, antes llenos de complicidad, se han transformado en fríos informes técnicos transmitidos vía satélite. Siento que, poco a poco, mi alma se va vaciando, una sensación que ni el más revolucionario descubrimiento científico puede mitigar. La estación de investigación, con sus amplios ventanales que enmarcan la indómita naturaleza chihuahuense, es mi universo. Aquí, entre rocas volcánicas y vientos implacables, me dedico al estudio de los microorganismos marinos. En este contexto de aislamiento y rutina, irrumpió Thor, un caballo islandés salvaje, de pelaje gris tormenta y mirada penetrante, que parecía comprender la esencia de mi soledad. Su llegada fue un miércoles cualquiera, marcado por un viento particularmente violento que azotaba las ventanas con furia. Fue entonces cuando escuché su relincho, un sonido desgarrador que se abría paso entre el aullido del viento. Al principio, creí que era una alucinación, producto del aislamiento. Sin embargo, ahí estaba él, a unos 200 metros de la estación, un caballo de porte majestuoso, con una vulnerabilidad que despertó mi curiosidad. Pablo lo habría analizado como una anomalía conductual, pero yo, Sofía, vi en él un alma gemela. Durante la primera semana, Thor mantuvo una distancia prudente, lo suficientemente cerca para ser observado, pero lo suficientemente lejos para preservar su libertad. Comencé a estudiarlo, analizando sus patrones de comportamiento, buscando un significado oculto en sus movimientos. Una noche especialmente cruda, mientras me lamentaba en voz alta sobre mi soledad y la frialdad de mi matrimonio, Thor me miró fijamente, como si comprendiera cada palabra no dicha. A partir de ese momento, comencé a dejarle pequeñas ofrendas, no con la intención de domesticarlo, sino como un acto de respeto mutuo, una forma de iniciar una conversación. Poco a poco, la distancia entre nosotros se fue acortando. En mis conversaciones con Pablo, empecé a hablar más de Thor que de mi trabajo. Él se reía, atribuyéndolo al aislamiento. Sin embargo, Thor me estaba enseñando algo profundo sobre la conexión, sobre la supervivencia en un entorno hostil gracias a la compañía inesperada. En una fría mañana, mientras luchaba con el equipo a la intemperie, Thor se interpuso entre el viento y yo, protegiéndome del frío. Mi mente científica quería analizar este comportamiento, pero mi corazón se llenó de emociones intensas. Con el paso de las semanas, aprendí a interpretar el lenguaje de Thor. Un movimiento de oreja indicaba precaución. Una postura particular denotaba interés. Durante mis descansos, él se acercaba a mí, no como una amenaza, sino como un compañero. Una noche, la soledad y la presión de mi vida me derrumbaron. Lloraba desconsoladamente cuando Thor se acercó y se quedó a mi lado, en silencio, ofreciéndome su calor y su compañía. Le hablé de mis sueños, mis temores, la presión de ser una bióloga destacada. Thor me escuchaba atentamente, y a veces me empujaba suavemente, como si me comprendiera. Mi investigación se transformó. Comencé a registrar mis experiencias con Thor, difuminando la línea entre la documentación científica y el diario personal. Durante una tormenta particularmente fuerte, su figura desafiante ante los elementos me transmitió una profunda lección sobre la capacidad de recuperarse. Las llamadas de Pablo se hicieron menos frecuentes, pero mi vínculo con Thor se fortaleció, convirtiéndose en mi salvavidas. Fue en medio de una sesión de investigación a medianoche cuando experimenté un momento revelador. Thor se acercó a la puerta de cristal de la estación, su reflejo uniéndose al mío, creando una imagen casi sobrenatural. Salí al exterior, y Thor se colocó a mi alrededor, protegiéndome del viento. Comprendí su idioma. Un ligero movimiento de orejas indicaba precaución. Una inclinación de cabeza denotaba interés.
Durante una recolección de especímenes particularmente difícil, Thor me ayudó a recoger un guante caído. Comencé a registrar nuestras interacciones de una manera distinta, no solo observaciones científicas, sino también representaciones emocionales. Siempre que me sentía sola, él aparecía, como si percibiera mi estado emocional antes que yo misma. En una noche oscura y tormentosa, Thor apoyó su frente en el cristal, estableciendo una conexión que parecía telepática. No entró, pero tampoco se retiró. Coexistimos en ese espacio, conectados más allá de las palabras. Al cumplir 39 años, decidí evitar las llamadas y las comunicaciones. Solo el paisaje islandés y el viento aullador me acompañaban. Descorché una botella de Brennivin, el aguardiente local, y cada vaso se convirtió en un diálogo con mi soledad. Una tormenta se gestaba en el exterior, reflejando mi agitación interna. Entonces, Thor se acercó a mí, sin la precaución habitual, sino con una comprensión casi intencionada. La puerta de cristal estaba abierta, y Thor entró, ocupando el espacio con una ternura que parecía ser la comprensión misma. Mis lágrimas caían sin cesar, provenientes de años de emociones reprimidas. Thor se acercó aún más, y sentí su aliento cálido rozando mi piel. No era una amenaza, ni una connotación sexual, sino una conexión íntima y profunda. En ese instante, ocurrió algo extraordinario, una forma de comunicación que trascendía el lenguaje, que iba más allá de las especies. No solo me estaba consolando, compartía mi soledad conmigo. Mi mano acarició su melena, no como un contacto casual, sino como una conexión entre dos almas que se reconocían a través de fronteras imposibles. Al amanecer, todo lucía transformado. A pesar de la tormenta, la dinámica entre nosotros había experimentado un cambio profundo. La mañana siguiente se convirtió en un caleidoscopio de recuerdos fragmentados, sensaciones que parecían más propias de sueños que de la realidad. Al despertar, experimenté una profunda sensación de vergüenza, pero también de no tener arrepentimientos. Mis apuntes de investigación estaban desordenados, con observaciones a medio escribir y páginas manchadas de vino. En una página solo se podía leer vínculo más allá de la comprensión. ¿Sucedió algo realmente? ¿O fue el Brennivin jugando una mala pasada? Recordé que lloré con gran profundidad y que la presencia de Thor se percibía de manera distinta, no solo como un animal, sino como algo adicional. Experimenté una sensación distinta en mi cuerpo, no de forma sexual, sino de una manera que insinuaba una intimidad profunda que desafiaba la explicación. En mi mente resonaba la voz de Pablo. Solo es soledad, Sofía. La mente nos engaña a veces. Sin embargo, mi corazón presentía algo distinto. La estación de investigación experimentó una transformación sutil. Algo había sucedido, y la línea que separa la soledad de la conexión había sido cruzada de forma irreversible. 3 meses después, Pablo regresó. Mi estudio sobre la migración revolucionaría nuestra comprensión de los ecosistemas oceánicos. Thor persistió, no como animal doméstico ni como objeto de estudio, sino como una presencia constante. En la primera noche del regreso de Pablo, lo sorprendí observando a Thor a través de la ventana. Mis trabajos de investigación estaban minuciosamente estructurados, con premios y reconocimientos en camino. Sin embargo, algo en mi interior había experimentado un cambio fundamental. Durante mi jornada laboral, Thor seguiría acercándose, un suave empujón, una presencia serena, un protector de mis momentos más frágiles. En ocasiones, mientras Pablo estaba ocupado con llamadas de conferencia, me sorprendía observando a Thor, no con anhelo romántico, sino con un agradecimiento profundo. Durante el periodo más solitario de mi vida, él fue mi compañero constante. Hay vínculos que van más allá de lo que se puede explicar. La danza eterna del paisaje islandés persistía. Viento, roca volcánica, horizontes interminables. Un testigo silencioso de nuestra historia complicada. Seguí con mi investigación. Thor se mantuvo en las cercanías. Pablo hizo un viaje. El mundo seguía girando. Sin embargo, algo había sufrido una transformación de manera irreversible, de manera hermosa, de manera misteriosa. Ahora nos adentramos hacia el interminable crepúsculo islandés.
Thor vigila en silencio. Yo trabajo, observando el universo en espera. ¿Te conmovió la historia de Sofía? ¿Sentiste la emoción pura, la conexión misteriosa entre el ser humano y el caballo? Haz clic en el botón de Me gusta si captaste la conexión no verbal. ¿Crees en vínculos que trascienden la comprensión humana? Déjame saber tu opinión en un comentario. ¿Cuál fue el instante que más te conmovió? ¿Cuál era el significado de Thor en el viaje de Sofía? Suscríbete ahora para adentrarte en relatos que ponen a prueba tu percepción de la conexión, la soledad y la experiencia humana. Comparte en los comentarios ese instante de profunda conexión inesperada que te haya marcado. Cada comentario, me gusta y suscripción impulsa la creación de historias increíbles. Juntos crearemos magia. ¿Estás preparado para adentrarte en las profundidades de las emociones humanas? Realiza un comentario, dale me gusta y hazte miembro en este preciso momento. Head.